Emociones a flor de piel. Desde hace poco estaba identificada con todo lo que pensaba y sentía, y eso condicionaba mi percepción a la realidad. Ahora, al entender mucho mejor qué son las emociones, descubriendo que soy más allá de ellas, que soy esa conciencia que seguirá existiendo sin pensamientos y sin emociones, pues al principio veía una confusión, porque si no soy lo que pienso, si no soy lo que siento, entonces ¿qué soy? Todo lo que creo que soy se va esfumando y esto asusta un poco, porque vamos cambiando esas creencias, esos comportamientos. El relato de la historia que la mente me cuenta me hacía creer que soy ella, alimentando ese pensamiento que lo creó en primer lugar, llevándome a un círculo vicioso de pensamientos no observados y las emociones fabricando historias. Intento observar cada emoción, que son filtros que no tienen por qué condicionarme, que son creencias de mi ego y no define mi realidad, lo sé intelectualmente. Sin embargo, las emociones es más difícil de profundizar porque el pensamiento lo puede identificar, tomarlo y dejarlo pasar. Pero la emoción, puedo creer que soy esta emoción, pues resulta que no soy. Son un estado que tenemos, formas de expresarnos. Cuando digo soy tímida, soy sensible, soy de una u otra manera, y esto puede llevarme a justificar soy de tal manera, evitando mi responsabilidad sobre el comportamiento y no tomar acción de evolucionar. Todo evoluciona, ¿por qué yo no? En el momento en el que me creo que soy de tal manera, estoy yendo en contra de la naturaleza, trayendo sufrimiento. Quiero cambiar mi forma de expresar la emoción o el estado en el que esté ese día. Por ejemplo, si digo, he reaccionado así porque soy una persona sensible, cambiarlo desde otra perspectiva diciendo, he reaccionado así porque hoy me siento sensible. Y que no me autocondeno a una forma de ser. El reto de saber que no soy mis emociones es difícil, porque estuve reprimiendo mis emociones por falta de conocimiento, porque nadie nos enseña de dónde vienen las emociones, cuál es su función y qué podemos hacer con ella. Lo único que nos cuentan son etiquetas. Estos son las emociones buenas y emociones malas. Si actúas de tal forma, habrán consecuencias positivas. O si actúas de forma negativa, pues tendrás consecuencias negativas. Y lo que hace esto es que reprimimos, las estancamos en nuestro interior, perjudicando nuestro flujo de energía. Y seguramente de ahí vienen estos comportamientos autodestructivos que todos tenemos. Hasta que llegó un día con el crecimiento personal, la meditación, la espiritualidad, donde me di cuenta de que cada emoción debo vivirla, darme el derecho a sentirla, a validarla, a aceptarla. Es un buen paso, pero sin irme al extremo de ella, porque estas emociones nos acompañan a todos cada día, pueden ser agradables o desagradables, están ahí, hacen parte de nosotros hasta nuestra última respiración. Son tan esenciales a nuestra naturaleza que a menudo las damos por sentadas sin entender su profundidad y poder. Estas emociones pueden variar desde la euforia, la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, la sorpresa. Estas son las que comúnmente sentimos y nos hace como iguales, siendo lo más difícil de administrar como seres humanos o equilibrar, porque traemos consecuencias. Nos puede traer consecuencias cuando nos vamos al exceso de dicha emoción, pues consecuencias en nuestro cuerpo físico, mental, espiritual y con nuestras relaciones personales. Administrar o domesticar las emociones no quiere decir rechazar lo que sentimos. Por ejemplo, se puede domesticar la agresividad y poder ser contundente pero no agresivo. Puedes estar enojado y expresarlo pero sin actuar el enojo.
ser amo de las emociones es muy esencial, porque si no, las emociones son amas de mí y rigen mi vida. Las emociones contienen en sí misma muchas de las respuestas que necesitamos para vivir nuestra vida con un sentido. Pues estas son reacciones que experimentamos en respuesta a estímulos internos o externos también. Esto puede incluir cambios en nuestro estado de ánimo, pensamientos, expresiones faciales. Las emociones, que son parte fundamental de la experiencia humana, estas desempeñan varias funciones. Algunas de ellas actúan como señal que nos alertan sobre lo que está sucediendo en nuestro entorno y nuestro interior. Además de adaptación o supervivencia, tienen un propósito en adaptarme o sobrevivir. Por ejemplo, el miedo actúa respuesta de lucha o huida. Nos protege cuando vemos el peligro. También nos ayuda a motivarnos a buscar alimentos si tenemos hambre o buscar refugio si tenemos frío. Entonces, saber que las emociones son transitorias, las siento, las observo a través de mi experiencia humana, pero no me aferro a ellas porque no soy mis emociones. No forman parte de mi ser, solo observo, me permite dejarlas ir y no sentirme culpable por ello, o sentir que estoy abandonando una parte de mí porque es un estado, no es mi esencia. Soy esa conciencia que observa, percibe, siente, pero no significa que soy lo que observo, lo que percibo o lo que siento. No soy ese contenido que estoy experimentando, solo observo, y eso me lleva a ser más pacífico, porque no me apego a todo lo que puedo estar observando. Entonces, ¿qué hago con esas emociones? Primero debemos sentirla, y esto nos va a llevar a una expresión corporal. ¿Cómo se expresa esa emoción al sentirla? Con la autoobservación, sentir cómo se manifiesta. Luego de sentirla, cuando ya sos consciente de lo que estás sintiendo en tu cuerpo, aceptar esa emoción. No luchar contra ella, sino que la aceptas, no la niegas. Además de darle un nombre, ¿no? Entonces identificas, como ya la aceptaste, ya la sentiste, y ahora le dices, bueno, siento miedo o siento ira. Le estás dando ya el nombre a esa ira o a ese enojo. Y esto te brinda mucha información. Puedes descifrar la información. ¿A dónde me dirige este enojo? ¿Qué me está diciendo este enojo? ¿Por qué actúo de tal forma? ¿O por qué esta emoción me perjudica? ¿O por qué la siento tanto? A veces con algo que nos dicen las personas sentimos esa emoción. ¿Y qué me quiere decir? Tal vez es algo que yo no he sanado anteriormente, algo que ha perturbado desde mi pasado, que se ha quedado ahí alojado y no lo he transitado, no lo he transmutado. Entonces esto te llevará a la acción, a ser consciente de que tienes algo en ti que no has sanado y que puedes discernir si la actúas o tomas acción de otra forma, siendo coherente en tu bienestar. Y uno de los ejercicios es escribirla. Si no te atreves a contarla, porque a veces contar una emoción o manifestar nuestros sentimientos a otras personas es difícil. Es difícil porque no sabemos la importancia que esa persona le dé o cómo la pueda aceptar, si desde el amor. Entonces, si a veces es difícil manifestarla o expresarla, la puedes expresar contigo mismo en un ejercicio, escribiendo esa emoción, plasmándola, sacándola, diciendo cómo te sientes, siento tal cosa, siento mi estómago, cómo me duele, quiero llorar, quiero gritar. Expresas todo lo que sientes a través de la escritura, y cuando tú haces este ejercicio, poco a poco empezarás a ver cómo se va transmutando, cómo se va saliendo esa energía de tu interior.
porque ya la estás manifestando, ya la traes a tu realidad y sacas esa emoción desde tu interior, o sea, ya la dejas ir. Y quería contarles una historia que tengo sobre la emoción. En el libro de Una nueva tierra, un despertar al propósito de la vida, de Eckhart Tolle, donde dice las cargas del pasado. La historia de Tanzán y Ekido, dos monjes zen que caminaban por un sendero rural, mojado a causa de la lluvia, ilustra maravillosamente la incapacidad o la falta de voluntad de la mente humana para dejar atrás el pasado. Cuando se acercaban a una aldea, tropezaron con una joven que trataba de cruzar el camino, pero no quería enlodar su kimono de seda. Sin pensarlo dos veces, Tanzán la alzó y la pasó hasta el otro lado. Los monjes continuaron caminando en silencio. 5 horas después, estando ya muy cerca del templo donde se alojarían, Ekido no resistió más. ¿Por qué alzaste a esa muchacha para pasarla al otro lado del camino?, preguntó. Los monjes no debemos hacer esas cosas. Hace horas que descargué a la muchacha, replicó Tanzán. ¿Todavía lleva ese peso encima? Imaginemos cómo sería la vida para alguien que viviera como Ekido. Todo el tiempo, incapaz de dejar atrás las situaciones del pasado, acumulando más y más cosas. Pues así es la vida para la mayoría de las personas de nuestro planeta. Qué pesada es la carga del pasado que llevan en su mente. El pasado vive en nosotros en forma de recuerdos, pero estos por sí mismos no representan un problema. De hecho, es gracias a la memoria que aprendemos del pasado y de nuestros errores. Y bueno, espero que guste este video, esta información sobre nuestras emociones y aprender a escucharlas, aprender a integrarlas a nuestra vida, empezar a auto-observarnos para poder transmutar de una forma más armoniosa. Gracias por estar aquí. Siempre para mí es un placer estar compartiendo información. Y bueno, les envío un abrazo y que tengan una excelente semana.